Vamos a iniciar la unidad número 2 del curso de física. Esta sería ya nuestra tercera sesión. En esta unidad vamos a aperturar el tema de materia y sus características. Si ustedes recuerdan, a inicios de la primera sesión, en la explicación, en el detalle administrativo que se les dio a todos, había hecho un resumen de más o menos qué unidades iban a ser teóricas o prácticas, en qué porcentaje una unidad era teórica, en qué porcentaje la otra unidad era práctica, ¿cierto? De tal manera que en la unidad número 1 que acabamos de terminar, por ejemplo, era algo de 50-50, o sea, la mitad de esa unidad pues era teórico, la otra mitad práctica, porque incluso hemos practicado lo referente a al tema de conversiones, ¿no? Para pasar de un sistema a otro, para desarrollar para aumentar o disminuir de magnitud, me refiero a múltiplos y submúltiplos. Pues bien, en esta unidad, en la unidad número 2, es quizás la única de todo el contenido del curso, la que vamos a desarrollar pues netamente de un perfil teórico. Me refiero a que para ver esta unidad pues solamente bastaría con hacer una lectura consciente del contenido teórico de esta unidad. Es más, antes de finalizar nuestra sesión les voy a estar alcanzando el contenido, que son 4 archivos PDF. Los 3 primeros son sacados o extraídos de lo que es la unidad número 2, materiales, y la última, que son ejercicios de autoestudio, que es extraída del apartado de actividades. Pues bien, entonces voy a hacer un resumen. Vamos a hacer un resumen de lo que se necesita saber para conocer más a fondo este tema. Bien, vamos a empezar entonces definiendo lo que es materia. Cuando nosotros buscamos, ahorita googleamos, por ejemplo, lo que sería el concepto de materia, vamos a encontrar distintos conceptos o definiciones, y muchos de ellos pues están correctos desde el punto de vista de una ciencia, ¿no? Desde la física cuántica hasta la química y la física clásica, ¿correcto? Nos vamos a quedar simplemente con la definición más sencilla de todas ellas, no hay por qué complicarnos. Más adelante, cuando ustedes van a estudiar una maestría tecnológica, un posgrado tecnológico, de repente ahí profundicen más este contenido. Bien, ¿qué es materia? Sencillísimo, es todo lo que ocupa un lugar en el espacio, ¿ok? Es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Entonces, que la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Y si ocupa un lugar en el espacio, entonces va a tener masa y va a tener un cuerpo, ¿sí? Cuando nosotros en física tocamos el concepto o la palabra cuerpo, que tiene que ver muy diferente, por ejemplo, la parte anatómica, ¿no? Un cuerpo es una estructura que contiene materia. Entonces, si es una estructura, tiene ciertas características como pueden ser masa, volumen, longitud, correcto, peso, etcétera, densidad. Entonces, en este tema, en esta unidad, nos quedamos con esa definición simple de que la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, por lo tanto tiene masa y tiene cuerpo, correcto. No es igual cuerpo y masa, ¿ok? Un cuerpo puede tener mucha masa o puede tener poca masa. Un cuerpo puede tener una forma muy definida o puede ser amorfa. Bien, porque si ustedes googlean, ya, como va a pasar en un grupo de la mañana, si ustedes googlean, por ejemplo, concepto de materia, según los conocimientos que se tiene ahora de la física cuántica, pues ya se habla pues de materia oscura, la energía oscura y una serie de detalles más que por el momento no vienen al caso estudiar. Bien, ¿cuáles son los estados físicos de la materia? Vamos a hablar de estados físicos de la materia teniendo en cuenta que nos encontramos aquí en el planeta Tierra,
O sea, cuáles son los estados físicos bajo las condiciones de nuestro planeta, o sea, bajo la temperatura que normalmente tenemos en el planeta, bajo la presión atmosférica que normalmente ejerce el planeta Tierra. Ya hago esta aclaración porque a veces ustedes, si son curiosos, van a buscar información en Google o en otras páginas web, sobre todo en las web, no los libros, y van a encontrar pues otros estados de la materia, pero fuera del planeta Tierra. ¿Okay? Para el caso de nuestro curso, nos vamos a contextualizar dentro de nuestro planeta. Y clásicamente pues conocemos de que existen tres estados, ¿no? El estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Entonces acá les tengo una animación de que en todo cuerpo siempre hay una estructura molecular. Esa estructura molecular, imagínense como si fueran bolitas, ¿no? Son las moléculas de un cuerpo. Obviamente las moléculas están formadas por átomos y los átomos por partículas subatómicas, pero eso es otra rama. Entonces, en el estado sólido y en el estado líquido y en el estado gaseoso van a existir dos fuerzas entre esas moléculas: la fuerza de atracción y la fuerza de repulsión. ¿Ok? En el estado sólido, la fuerza de atracción entre las moléculas es tan fuerte que supera tremendamente a la fuerza de repulsión. Tal es así que el estado sólido, sus estructuras son tan unidas y tan inmovibles que se necesita de una gran cantidad de energía para alterar su estado, ¿no? ¿Y qué propiedades entonces voy a tener en un estado sólido? En un estado sólido, como pueden ver acá, tiene un volumen definido. ¿Qué significa la palabra volumen? Primero, ¿qué es el volumen? Si usted es neófito en este tema, va a relacionar la palabra volumen con lo que siempre escucha a veces en la casa, ¿no? En el televisor y el control remoto. Baje usted el volumen, baja el volumen de la tele o sube el volumen porque no escucho la novela, ¿correcto? Pero en física el volumen es la medida del espacio, donde si decimos espacio estamos hablando de tres dimensiones: largo, ancho y alto. Ahí podemos notar en este gráfico que tenemos las tres dimensiones: X, Y y Z. Largo, ancho y alto. Entonces, si es tres dimensiones, entonces se miden en unidades cúbicas, ¿correcto? Podemos tener metros cúbicos, milímetros cúbicos, decímetros cúbicos. Existen otras equivalencias para medir el volumen, como por ejemplo el litro, y casi es la medida estándar para lo que es el mundo comercial, ¿no? Porque ustedes cuando van a la bodega a comprar, por ejemplo, dame una botella de agua de 3 litros, normalmente piden, ¿no? No se pide, pues dame una botella de agua de 1 metro cúbico, no compramos esas cantidades. En cambio, en el mundo de la construcción, sí, ¿verdad? Porque cuando vas a hacer, por ejemplo, que llaman los albañiles, un vacío, ¿qué hacen? Compran pues una camionada, dicen, de agua, ¿no? Que normalmente pues le miden en metros cúbicos. ¿Cuántos metros cúbicos de agua vas a necesitar para tu chamba? Entonces, dependiendo del contexto, pues vamos a tener una u otra medida. O si de repente estás utilizando una receta para hacer un pastel, pues en esa receta normalmente van a medir las medidas en mililitros, ¿no? En mililitros, que es otra medida más pequeña que el litro, ¿no? O si es un laboratorio, de repente va a venir en milímetros cúbicos, ¿no? Milímetros cúbicos. Es más, por ejemplo, si ustedes habrán visto la ficha técnica, los que se han comprado una moto, en la moto, por ejemplo, el motor de esa moto normalmente pues no le comercializan por caballos de fuerza, ¿no? Horsepower. Simplemente lo comercializan por centímetros cúbicos de cilindrada, CCC, ¿no? Que en el mercado ahorita hay ¿de cuánto es esa moto? Es de 90, ¿no? Esta moto es 180, esta moto es 250, tengo una 250. Cuanto más grande el número, más grande su motor, pero no hace referencia pues a los caballos de fuerza, sino a los centímetros cúbicos, o sea, al volumen de combustible capaz de quemar dentro de su cilindro. ¿Ok? A eso hace referencia la unidad del volumen. Regresando entonces a nuestro tema. Todo cuerpo en estado sólido va a tener un volumen definido, ¿sí?
Porque cuando yo les digo ladrillo, mesa, silla, una pared, pues viene a su mente algo que tenga forma definida, ¿verdad? Todos tenemos la idea más o menos cómo es una silla, cómo es una mesa. Tiene una forma definida, o sea, tiene un volumen definido. Forma y volumen definido son lo que caracteriza a un cuerpo en estado sólido. En cambio, en el estado líquido, por ejemplo, como pueden ver acá la imagen, en el estado líquido, pues vamos a notar de que la fuerza de atracción entre las moléculas es casi equivalente a la fuerza de repulsión. Entonces, todo cuerpo que se encuentre naturalmente en el planeta en estado líquido va a tener las siguientes propiedades. Va a tener un volumen definido, claro que sí, aunque siempre va a tener la forma del recipiente que lo contiene. ¿A qué me refiero? Uno puede coger, por ejemplo, un ladrillo, ¿no? Desde cualquier parte de la arista, lo puede agarrar y puede estar moviéndolo de un lado a otro. Pero normalmente, para movilizar, por ejemplo, 1 litro de agua, se necesita un envase contenedor. ¿No? Cuando tenemos escasez de agua, juntamos pues nuestra agua en recipientes contenedores, ¿no? Como son bandejas, baldes, cilindros, etcétera. Entonces, el estado líquido, todo cuerpo en el planeta Tierra que esté en estado líquido, siempre pues va a necesitar un recipiente contenedor. Y según la forma que tenga ese recipiente contenedor, pues esa es la forma que va a tener el líquido. ¿Ok? Entonces, dentro de los estados, el estado líquido sí tiene un volumen definido, pero no va a tener una forma definida, sino va a tener la forma de recipiente. Incluso esta propiedad se aprovecha bastante, por ejemplo, en los helados, en los chupetes. Siempre pues se hacen a veces chupetes en forma de ositos o de estrellas, o el chupete clásico. ¿Por qué? Porque en estado líquido, cuando se pone la masa, pues normalmente va a ser contenida en ese recipiente, y luego cuando se congela, pues ya tiene esa forma, ¿no? Ya tiene esa forma. Y pasaríamos pues al estado gaseoso. El estado gaseoso pues es más que todo, es un estado en el que la fuerza de atracción está superada enormemente por la fuerza de repulsión. Quiere decir que en estado natural, los elementos que están en estado gaseoso, normalmente pues sus moléculas tienen un alto contenido de energía, de tal manera que como si fueran pelotas, rebotan de un lado a otro, ¿no? O como si fueran los niños con alto nivel de azúcar, pues no saben ni qué van a hacer, por un lado y otro se están moviendo. ¿Qué propiedades podemos notar en el estado gaseoso? En el estado gaseoso no tienen volumen definido, ni tampoco tienen forma definida. La forma lo da según su recipiente contenedor, y sus recipientes contenedores de un elemento gaseoso siempre van a ser cerrados y agrupados bajo presión. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el balón de gas doméstico. Si ustedes han comprado o han visto el balón de gas, el gas doméstico, por ejemplo, no se compra en litros, ¿no? No se compra en litros como si comprarías agua, ¿no? Se compra por kilos. Si usted va al expendidor de balones de gas doméstico, de uso doméstico, va a notar pues que va a tener distintos tipos de balones, ¿no? De 5 kilos, de 10 kilos, de 15, y creo que hay de más, ¿correcto? Y la forma, el recipiente, normalmente pues son esas bombonas de clásicas de balones, ¿no? Que sí o sí necesitan tener pues una superficie o un cuerpo esférico, ya que los cuerpos esféricos soportan una buena presión, ya sea externa o interna. Raras veces vas a ver, por ejemplo, un recipiente que contiene gas de forma como si fuera la cajita de una galleta. Muy raras veces, ¿no? Salvo que sea para estudios de laboratorio. ¿Okay? Y ahora pues lamentablemente por la época de la pandemia, todos nosotros ya sabemos pues esto de los gases, ¿no? Lamentablemente, ¿por qué? Porque no, hay una escasez, por ejemplo, de un gas elemental que es el oxígeno,
sabemos que se transportan en balones, contenedores, sabemos que están cerrados, sabemos que nos venden por kilo, sabemos de que se controla con un instrumento llamado manómetro, etcétera, etcétera. Estoy seguro que antes de la pandemia desconocíamos de esto, no teníamos estos conocimientos. Y ahora pues por fuerza estamos conociendo, estamos aprendiendo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? Pregunten, no tengan miedo. ¿Ninguna? Podemos continuar entonces. El estado plasmático es un estado que hace unos 30 años se definía pues como lo que normalmente se encuentra pues en la superficie del Sol, ¿no? Pero ahora ya hay un consenso en la comunidad científica, el cual pues nos dice que el estado plasmático es ese estado en el cual los átomos directamente se están en un proceso de oxidación. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Cuando usted enciende una vela, correcto, el mechero de la vela pues puede estar en estado sólido, pero alrededor de ella va a notar de que el oxígeno se está combinando con el fuego y se está oxidando, correcto, y esa oxidación, ese proceso quema energía, lo transforma en forma de calor y otros en forma de luz que van por fotones, cierto. O alguna vez ustedes han visto una máquina de soldar, ¿no? Entre el electrodo y lo que se va a soldar, ahí pues hay un arco eléctrico, y podemos decir que ese arco eléctrico generado a muy alta temperatura pues estaría en el estado plasmático. O cuando vemos la caída de un rayo, ¿no? En realidad un rayo no cae, un rayo sube, ¿no? Cuando vemos ese rayo por un milisegundo, pues ese golpe de rayo alcanza una temperatura igual que la superficie del Sol, ¿no? Por eso cuando a veces nos cae un rayo o las personas mueren por un impacto de rayo, normalmente pues sufren quemaduras, ¿no? En órganos internos, ¿no? Se queman internamente por eso. Existe otro, sí, hay más estados todavía, ¿ya? Para los que son curiosos, fuera de nuestro planeta van a encontrar otros estados, pero en el manual y lo que por el momento se necesita conocer, ahí está: sólido, líquido y gaseoso. ¿Algún otro detalle, otra pregunta? Bien, continuamos entonces. Los estados sólido, líquido, gaseoso también experimentan cambios de estado, ¿sí? Cambios de estado. Para que los cuerpos en el planeta Tierra experimenten cambios de estado, tienen que pasar o tienen que cambiar los siguientes factores: la presión atmosférica o la energía en forma de calor. Por lo general es lo segundo, ¿ya? Por lo general es lo segundo. Caray. Bueno. Sí, no había cuenta, estaba hablando y... ¿En qué estábamos? Me quedé en los estados. Normalmente es la energía interna de las estructuras moleculares. Y la energía interna de las estructuras moleculares pues está en forma de calor. Por ejemplo, si ustedes googlean más o menos en la industria del acero, lamentablemente acá pues no tenemos industrias. En Arequipa, por ejemplo, se extrae el material del hierro, que es un metal, y se funde, o sea, se le agrega bastante calor, de tal manera que cuando se le agrega calor, en estado natural el hierro pues está así, ¿verdad? Como acá, como esta animación, ¿no? Como en esta animación. Está en estado, no se mueve, ¿no? Ahí está, claro, en estado sólido. Se le agrega energía, pero en forma de calor, y comienza a convertirse en líquido. O sea, ese metal se derrite, vamos a decir, se derrite, se convierte en estado líquido, ¿no? Entonces, cuando el sólido se convierte en estado líquido, ese paso de sólido a líquido se llama fusión,
¿ya? Ese paso de sólido a líquido se llama fusión. ¿Y por qué hacen eso? Para mezclarle, por ejemplo, se combina el hierro con un porcentaje, por ejemplo, de carbono y se forma acero, ¿no? Más hierro se hace un acero más dúctil, más maleable. Menos hierro, más carbono, pues se hace un acero menos maleable, pero más fuerte. Entonces ahí tienen las especificaciones del acero naval, el acero de construcción, el acero para trabajos de metalmecánica, etcétera, ¿no? Y luego, después de ser calentado, se deja de agregar calor y luego pasa a su estado natural en el planeta Tierra, o sea, estado sólido. Tengo que hacer esa aclaración porque es muy distinto la clase de ahora de estado de la materia que hace 10 años, cuando no había internet. Hace 10 años la misma información que hablaba el instructor o el profesor o el docente lo podían ustedes confirmar en el libro. Pero ahora, si ustedes van a googlear toda esta información, van a encontrar que hay otro estado, hay un lugar en el universo, en el planeta, en el sistema solar, por ejemplo, donde la presión atmosférica es tan alta de que el hierro está siempre normalmente en estado líquido y llueven y la lluvia es de hierro. Sorprendente, ¿no? Parece el infierno mismo, ¿no? Existe un planeta donde ocurre ese fenómeno. Por eso siempre hago la aclaración en el estado natural de nuestro planeta. Aquí en el planeta Tierra, el estado natural del hierro es el sólido. Se le agrega calor, se le convierte a líquido. Ese paso de sólido a líquido se llama fusión. Y cuando el líquido, una vez estado líquido, se le deja de agregar calor, se solidifica. Ese proceso se llama solidificación, ¿no? El cambio de estado de líquido a sólido se llama solidificación. ¿Ok? En cambio, si nosotros vamos a pasar de líquido a gas, el clásico ejemplo es el agua, ¿no? Ponemos un recipiente, una olla, una tetera, le ponemos agua y le agregamos calor, ¿cierto? Por la estufa o por la hornilla, o si no tenemos pues gas en la casa, por el carbón o por la leña. Ese calor hace de que las moléculas internas del agua se conviertan en vapor, entonces se convierte en gas, ¿cierto? Se convierte en un gas. Ese proceso de pasar de estado líquido a estado gaseoso se conoce como vaporización. No es evaporación, tengan en cuenta eso, ¿eh? No es evaporación, es vaporización, ¿ya? Del líquido al estado gaseoso, vaporización. Ahora, el vapor de agua, ¿no?, que se genera tanto naturalmente como también por la alta temperatura, cuando llega a cierta altura en la atmósfera, se choca con aire frío y se condensa, se convierte nuevamente en partículas de agua. Ese proceso de gas a líquido se llama licuefacción, ¿correcto? Se llama licuefacción. Ahora bien, no todos los elementos de la naturaleza tienen que seguir ese patrón, sólido, líquido, gaseoso. Hay algunos elementos que por su misma naturaleza pasan directamente del estado sólido al gaseoso. Ese paso del sólido al gaseoso se conoce como sublimación. Por ejemplo, una explosión. Una explosión, por ejemplo, cuando uno va a hacer explotar pólvora o dinamita, ¿no? O alguna vez han escuchado, ¿no?, ha explosionado tal cosa en tal restaurante. En realidad el nombre técnico es deflagración. ¿Qué es lo que pasa ahí? Por ejemplo, cuando uno revienta dinamita o pólvora, ¿no? El cambio, la liberación de energía ocurre tan rápido que directamente pues pasa de un estado sólido a un estado gaseoso. Y ese cambio de estado libera una enorme cantidad de energía, normalmente pues para el trabajo en las minas, ¿verdad?, para volar rocas y todo lo demás. Otro ejemplo más doméstico de un cambio de estado sólido a gaseoso sin pasar por el estado líquido. Normalmente pues en las ferreterías o en las tiendas venden unos accesorios para tipo ambientador de los baños, que normalmente pues viene bien envuelto en plástico. Generalmente tiene la forma de una fresita, de un animalito. Entonces cuando llegan a casa, mamá habrá notado que lo cuelga ahí cerca de la taza, pero le abre el plástico.
y van a notar cómo ese material que estaba en estado sólido no se derrite, simplemente se vaporiza, pasa directamente a estado gaseoso, y obviamente en ese proceso libera pues ese agradable aroma que tiene, ¿verdad? Por obvias razones, por obvias razones. Entonces el paso de sólido a gaseoso se conoce como sublimación. Y si se preguntan, también existen elementos o materiales o compuestos que pueden pasar del estado gaseoso directamente al estado sólido. Directamente. Por ejemplo, habrán escuchado ustedes que hay una empresa farmacéutica alemana que fue una de las primeras que patentó y comenzó a vender sus vacunas. No recuerdo muy bien cuál era el nombre de esta vacuna. A ver si ustedes me refrescan la memoria. ¿Cuál es el nombre de esa vacuna que salió en Alemania? No recuerdo muy bien. Pero lo cierto es que el proceso único para la creación de esta vacuna requería la logística de que sean transportados en un contenedor que lo lleve a menos 60 a menos 70 grados centígrados. Imagínense ustedes ese frío. Háganse la idea que una refrigeradora normal doméstica pues conserva el bajón de temperatura. Por mucho, por más bueno que sea un refrigerador, pues lo mantendrá pues a menos 10 grados, por mucho. No, para bajarlo más se necesita más presión. Entonces, ¿qué hacen estas empresas? Utilizan un elemento que se conoce como hielo seco. El hielo seco se conoce al dióxido de carbono, es lo que nosotros al momento de respirar botamos. Ese dióxido de carbono se lo comprime y directamente ese gas pasa a estado sólido. Se convierte como si fuera en hielo, ¿sí? Pero está a una bajísima temperatura, muy baja temperatura. Entonces cuando este hielo este hielo seco se pone a temperatura ambiente, absorbe energía y cuando absorbe energía pues todo lo que esté a su alrededor lo mantiene refrigerado, y estas vacunas pues se mantienen refrigeradas utilizando eso, hielo seco, ¿no? Obviamente se requiere pues un alto nivel de tecnificación para esto, ¿no? Eso explica por qué a veces algunos países subdesarrollados no pueden optar por ese tipo de vacuna. Imagínense traer pues ese tipo de contenedores acá a la selva, ¿no? Con el calor pues se derretirían muy rápidamente. Ahí tenemos los ejemplos entonces y cuando pasa de gaseoso a sólido se le conoce como sublimación indirecta o inversa, ¿ya? Como sublimación indirecta o inversa, ¿correcto? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ahí está. ¿Alguna consulta? Pregunten, no tengan miedo, pregunten. Seguro están durmiendo, están cansaditos. ¿Cambios de estado? Ninguna consulta. Muy bien. Les comento algo más sobre los estados de la materia y los cambios de estado. No se necesita tener temperaturas elevadas o agregar calor para generar nuevamente vapor de agua. Los que somos de la selva hemos visto lo que hemos ido por los ríos, hemos visto normalmente muy bien, continuamos. Entonces acá tenemos pues la tabla de elementos químicos, ¿no? Y los estados de la materia, ¿correcto? Los estados de la materia. ¿Por qué? Porque dentro del manual vamos a encontrar algunas sustancias. Las sustancias o fórmulas son el resultado de combinar o mezclar elementos de la tabla periódica. Por ejemplo, si combinamos hidrógeno y oxígeno,
en cierta proporción formaríamos agua, H2O, ¿no? Cuando combinamos carbono y oxígeno es gas carbónico o dióxido de carbono, ¿no? Cuando quemamos la leña, el carbón, se genera estos desperdicios. Cuando vamos a cocinar, le echamos sal, eso es cloruro de sodio, por ejemplo, la sal clásica de cocina. Obviamente que la sal de cocina también debe tener cierto contenido de yodo, ¿no? El carbonato de calcio, los que utilizamos pues los que ya llegamos a cierta edad para calcificarnos. El gas de hidrógeno que se utiliza pues también como combustible que no contamina el ambiente, porque uno de los elementos que más abunda en el planeta es el hidrógeno, pero lamentablemente la tecnología que todavía disponemos para aprovechar eso es un poco incipiente, no es tan rentable todavía por el momento. También tenemos el ácido sulfúrico, acá está su fórmula, H2SO4, o sea, contiene hidrógeno, contiene sulfuro y contiene oxígeno. El hidróxido de sodio, ¿no? Que contiene pues sodio y también oxígeno e hidrógeno. Normalmente eso lo utilizan las personas que sufren pues de estas enfermedades estomacales, ¿no? En la boca del estómago, como lo llaman, úlceras, ¿no? A veces el ácido de algunas personas, el ácido estomacal es tan fuerte que comienza a perforar las cavidades del estómago. Entonces, para ayudar a la mucosa intestinal del estómago, normalmente pues se toma eso, ¿no? Hidróxido de sodio. Lo venden con nombres comerciales, por ejemplo, como Milanta, no se habrán escuchado, ¿no? En las farmacias de los hospitales te venden así, tal y como suena, hidróxido de sodio, ¿no? Hay otro también que es hidróxido de aluminio, etcétera, etcétera. Tenemos el ácido nítrico, el ácido acético, ¿no? Y ahí vemos su fórmula. El ácido clorhídrico, muy popular en los lugares donde está el narcotráfico, ¿no? El alcohol etílico, muy popular en los bares, pues, ¿no? Ya que las bebidas pues a veces tienen cierto porcentaje de alcohol. El porcentaje de alcohol, por ejemplo, de una cerveza es 5%, ¿no? Quiere decir que el 5% del líquido que ves ahí es alcohol etílico. El alcohol etílico es el que puede el hígado procesar. El alcohol metílico es el alcohol medicinal. Eso no podemos beber porque el hígado afecta el hígado, daña el hígado, al final terminaría matándote. Tenemos el gas propano, que es el gas que normalmente se utiliza para la cocina. El gas propano no tiene olor, o sea, su olor no es perceptible para nuestro olfato, nuestro sentido del olfato. De tal manera que nosotros o las fábricas que procesan este gas propano le agregan ese olor, un aditivo para que tenga olor, ¿no? ¿Para qué? Para que si hay una fuga de gas en la casa se pueda detectar por el sentido del olfato. Si no, no podría ser detectado, ¿no? Igual acá tenemos el metano. El metano normalmente es un gas que en la naturaleza normalmente se obtiene por los desperdicios del proceso digestivo de los animales, ¿no? En los excrementos de los animales tenemos bastante o gran cantidad de este gas del metano. El metano es 1000 veces más contaminador y causa más daño a la atmósfera, sobre todo en el efecto invernadero, más que el dióxido de carbono. Por eso es que la industria ganadera es vista como uno de los grandes contaminadores, grandes causantes también del efecto invernadero, porque justamente es ese material del excremento de las reses, de los cerdos, de los pollos, que contiene metano, y ese gas pues se expande en el ambiente y va hacia la atmósfera, impide que los rayos infrarrojos salgan del planeta, entonces reboten y vuelvan hacia la Tierra y se genera más calor, ¿verdad? Y más calor, pues hay un cambio del clima, y el clima, pues como han visto en las noticias, se ha vuelto medio loco, ¿no? Hace un par de semanas nevaba, así caía nieve en el desierto de Sahara, ¿no? Y en el Ártico, perdón, en la Antártida, en la base, creo que en la base argentina, hay una foto que publicaban donde no había hielo, ¿no? Y los pingüinos estaban que se deslizaban en barro. Entonces, porque habían llegado a 28 grados en esa zona, nunca se llega a esas temperaturas, siempre hay temperaturas frías.
Entonces, el cambio climático es innegable, ¿no? Hace 2 días, por ejemplo, en el canal, creo que era un canal europeo, hacían ver que se había desprendido un iceberg, una superficie de hielo del tamaño del área de la ciudad de Madrid comparado, ¿no? Imagínense, es enorme. Es innegable el cambio climático, no se sabe a ciencia cierta cómo va a terminar afectando a toda la población, pero que afecta está afectando. El gas amoníaco, por ejemplo, el amoníaco es un gas o es un contenido en estado líquido. El amoníaco se utiliza bastante, sobre todo en Europa. He visto que en Europa utilizan bastante como en reemplazo de la lejía, porque también es un desinfectante. El acetileno, pues, lo que utilizan pues mamá y sus hermanas para sacarse las ¿ya? Para sacarse el esmalte de las uñas, ¿no? Los varones habrán visto eso, a veces las mujeres se compran eso para que saquen los esmaltes. Incluso hay ciertos varones que también están utilizando eso. Bien, y para resumirles, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre símbolo y fórmula? El símbolo es lo que tienen los elementos de la tabla periódica y la fórmula es el resultado de combinar esos elementos de la tabla periódica. ¿Ok? Por ejemplo, si yo tengo el elemento oxígeno, es un símbolo, la O, el oxígeno, es un símbolo. Si combino átomos de oxígeno y puedo yo generar, por ejemplo, con agua, y puedo generar agua oxigenada que llamamos, ¿no? Entonces de tal manera de que ya estamos formando un compuesto que tiene una fórmula. ¿Ok? Basta que ya combinemos dos elementos, como acá en estos ejemplos, y hemos formado ya una combinación y ya tenemos ahí una fórmula. El elemento es de la tabla periódica, la fórmula es la combinación de estos. Sencillo de entender.